Qué buen programa tenemos hoy día, estuvo muy bueno, ha estado buenísimo y seguimos con lo bueno porque estamos con nuestra querida Paulina Vega de Neocer. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muchas gracias y muy contenta. Este fin de semana estuve exponiendo en un congreso de medicina regenerativa hablando sobre estilo de vida y alimentación a muchos colegas, así que contenta de que haya más instancias para esto. Mira, y Ulises hizo el nexo hoy día, estamos como conectadísimos. Súper porque conectados, es cierto, sí. Para continuar con el tema del que estábamos hablando la semana pasada también. La semana pasada empezamos a hablar del estrés y acá quiero un resumen rapidito de por qué era tan importante y resulta que el estrés puede entonces generar cambios a nivel cognitivo de nuestro sistema inmune e incluso de nuestro sistema digestivo y por supuesto de cómo nosotros vemos la vida. Entonces por eso es tan importante dentro de la salud hablar del estrés. Cuando el doctor nos dice, lo que te pasa es por estrés, la verdad es que no debería ser un comentario tan así efímero porque sí, sino que hay toda una biología detrás de esto y el estrés puede cambiar literalmente la química de nuestro organismo y por eso es que sí puede llegar a enfermar, puede llegar a producir infecciones recurrentes, puede llegar a producir alteraciones en la absorción de los nutrientes, entonces aunque coma perfecto y tengo mucho estrés, puede que incluso no los absorba y tener entonces déficit y consecuencias de esto y por supuesto que puede generar problemas serios de salud mental. Entonces una de las cosas que queríamos hablar hoy día era de cómo vamos a gestionar entonces el estrés, porque el estrés va a estar ahí. Va a estar siempre ahí. El estrés endógeno es el que nuestro cuerpo produce, por ejemplo, en una infección. Hoy en día la pandemia, por ejemplo, ha pasado muchísimo. Y también el estrés exógeno es todo lo que viene por fuera, lo familiar, lo laboral, etcétera. Entonces, no tenemos que escapar del estrés. Hay veces que sí, podríamos tener que cambiar de trabajo o algo así, o cambiar algunas relaciones, ¿cierto? Que pasa también frecuente. Pero también tenemos otros mecanismos en los que nosotros podemos adaptar nuestro cuerpo y darle más resiliencia, esa palabra que significa como capacidad de adaptarme a los cambios, a las distintas situaciones. Y eso es lo que quiero que la gente aprenda hoy día. Y esto puede partir desde distintos aspectos de vida. Por un lado, es muy importante que el estrés exógeno tiene mucho que ver, especialmente el emocional, con la percepción y el significado que nosotros le ponemos a las cosas. Y les voy a dar un ejemplo súper personal. Yo creo que a mucha gente le va a llegar, que es cuando mi papá falleció. Cuando mi padre falleció, yo tenía la opción de bloquear mi vida, sentirlo como un obstáculo que nunca iba a superar, o podía cambiarlo y verlo como una oportunidad para yo seguir. Antes yo pensaba que tenía que seguir solo sus pasos, ahora me dio una oportunidad para generar mi propio camino, que es una cosa tremenda y la verdad es que es muy bonita para mí, porque si bien tengo parte de él, yo ahora formo mi vida, ya no le puedo andar preguntando a cada rato qué opina de lo que estoy haciendo. Entonces eso es una opción mía, tomarlo así. Yo sé que mucha gente sufre por mucho más tiempo, hay veces que para siempre, pero hay una opción. Entonces la percepción y el significado de ese jefe o de ese desafío, eso es algo que nosotros lo podemos manejar. Entonces, aunque no cambie el estresor, va a seguir ahí, nosotros lo cambiamos, la percepción y el significado. Ahora, cuando hablamos de gestionar el estrés, ¿se puede hablar de niveles de estrés correctos? Sí, el estrés la verdad es que es un mecanismo fisiológico que significa que es parte de nuestra naturaleza de seres humanos y que lo necesitamos, pero lo necesitamos en la cantidad justa y en el momento preciso. Entonces, el estrés, por ejemplo, aparece cuando nos enfermamos, por ejemplo, cuando hay una infección, cuando le sube la temperatura y un poco de fiebre, esa es una señal de estrés, pero es un estrés para poder ayudarte a mejorar. Nosotros lamentablemente luchamos constantemente como fiebre, bajemos la fiebre, dolor, bajemos el dolor, inflamación, bajemos la inflamación. Pero todos estos son mecanismos que son parte de nuestro sistema de estrés que luego tiene que pasar. Eso es lo importante, que aparezca cuando debe aparecer, pero después luego tiene que pasar. O cuando, por ejemplo, vemos que alguien se nos acerca como que chuta, voy a tener que salir arrancando, yo necesito ese estrés porque me va a dar adrenalina para correr muy rápido. Eso es lo que te iba a preguntar, Paulina, porque un poco uniendo lo de Ulises, lo que hablaste tú la semana pasada y todo, cuando uno también transita quizás por ciertas emociones, ¿no? También vivirla un poco, entenderla, procesarla y dejarla. Como que también no siempre arrancar de lo que nos está pasando, porque yo siento que quizás ahí es donde cometemos el error. Como tratar de evitar, el evitativo, evitar todo lo que te puede doler o qué sé yo. Hay gente que también es súper evitativa en su vida y otros que no lo son tanto, pero como encontrar ese equilibrio. Ese es un concepto que tiene que ver con que se nos enseña de que es malo estar incómodo. Nadie quiere estar incómodo, nadie quiere sentir dolor, nadie quiere tener algo inflamado, nadie quiere estar un poquito resfriado. Uno se resfría y ya quiere el antibiótico al tiro. Paracetamol, el toque, se te pase todo al tiro. Sí, y aunque sea virar el antibiótico por si acaso. Entonces, eso tiene que ver un poco con nuestra cultura de la comodidad. Entonces, nos hemos alejado mucho de nuestra naturaleza. Entonces, es muy importante que volvamos a esa naturaleza y permitamos entonces que el estrés en la cantidad justa, en el momento preciso, pero no cada vez que se nos cruza la persona que nos cae mal o leemos algo o vemos algo en redes sociales. Claro,
disparo como, o me molesto rápidamente, pero entonces nos falta un poco ese filtro. Entonces, por un lado, podemos gestionar cómo nuestras emociones nos producen algo, pero también podemos entrenar a nuestro cuerpo y nuestra mente para ser más adaptables y más resilientes. Y esto es bien interesante y tiene que ver con el equilibrio del sistema simpático y parasimpático. El simpático es este del flight or fight, en el fondo, que es o te sales arrancando o te pones a pelear, que estás a la defensiva. Ese es el sistema que se activa cuando tenemos estrés frecuente de todo tipo. Es el que queremos regular. Pero el otro es el parasimpático, que se le dice también el de relajación y el de digestión. Y eso es bien interesante porque mucha gente cuando tiene estrés refiere que tiene problemas para ir al baño, por ejemplo. O el contrario, o se va por el baño. O se va por el baño, claro, o tiene, por ejemplo, mucha constipación. Entonces eso significa que probablemente su sistema parasimpático no se suele activar, ¿ya? Y lo importante es este balance. Algunas personas deben haber escuchado sobre el nervio vago, que es un nervio que es como la broma de que es vago, pero en realidad inerva todos los órganos, así que no es nada de vago. Yo conozco gente que tiene el nervio vago. Algunos lo tienen más vago. Y ese nervio sale de la base del cráneo e inerva todos nuestros órganos, y es el que entrega esta información y recibe información de todas nuestras vísceras, conecta a todos nuestros órganos, incluido por supuesto el sistema digestivo. Entonces, si yo no activo este sistema, mi intestino, mi sistema respiratorio, todo mi sistema digestivo no va a recibir la información y no va a entregar la información correcta. Cuando hablamos del eje intestino-cerebro, lo han escuchado, ¿cierto? Lo hemos mencionado probablemente. Tiene mucho que ver con la información que pasa por este gran cable, que lo que más hace es percibir la información del entorno. Entonces, ¿cómo activar el parasimpático? Hay muchas maneras, y esas son cosas prácticas que podemos unir a lo que estaba hablando Ulises. Sí. Por ejemplo, la meditación está comprobada que activa el sistema parasimpático, los ejercicios de respiración que también los mencionó él, y pueden ser simples 4 o 5 minutos de ejercicio de respiración al día, pero también lo produce, por ejemplo, la exposición al frío intermitente. ¿Se acuerdan que igual algo hablamos de eso en algún otro episodio? También. Eso también, y no sé si lo hiciste al final, pero eso también lo puede activar el canto, los mantras, el yoga y la risa. Sí, pues la risa. Por ahí prefiero ¿sabes qué? Yo viví por ese lado mejor. En un momento de mi vida, porque por eso te iba a decir, me costaba mucho el tema de la meditación y traté de entrar en ese mundo, y la verdad que logré muchas cosas también, pero hay meditación de la risa. Y es impresionante porque uno de verdad, tu mente se apaga, tú quedas en nada y quedas totalmente en un estado de solo risa, y es maravilloso. Entonces hay distintas maneras, porque a veces la gente en su casa puede decir, es que es imposible meditar, porque se imaginan a la persona así. La típica, la mente en blanco, que todos dicen. Claro. Y tú decís, ¿cómo voy a dejar esta mente en blanco? Sí, pero en realidad esto se entrena. Sí. Nadie llega a meditar de 0 a 100, eso es súper importante, si no, no lo van a lograr. Claro, es un entrenamiento. Y no se trata de en el fondo no pensar en nada, sino que ser amable con esos pensamientos, y si pasa, dejarlo ir y volver a concentrarte en la respiración. Entonces esas son metodologías que podemos ir explorando, y también hay cosas como prácticas, y esto es muy útil y es gratis, y en el fondo todo lo podemos hacer, que son prácticas para poder sentir bienestar diariamente, no solo cuando ya estamos colapsados, que es lo que la mayoría hace, ¿cierto? Cuando ya no damos más, hacemos algo que nos hace bien. Y resulta que hay ejercicios tan simples como, por ejemplo, hacer un diario de gratitud, que es escribir, por ejemplo, 3 cosas todos los días por los cuales estás agradecido. Puede ser algo antiguo, algo nuevo, algo pequeñito, algo muy grande, pero todos los días tú te obligas a pensar en esas cosas tan lindas que te han hecho sentir muy bien. Carla, por ejemplo, podemos pensar en las carcajadas de nuestros niños cuando eran chiquititos, esa risa de guaguita exquisita que al tiro te saca, ¿cierto? Como un calorcito, un calorcito acá adentro. Entonces es muy importante que podemos volver a ese bienestar frecuentemente, y no lo solemos hacer. Generalmente nosotros volvemos a pensamientos más negativos. Ay, que me da rabia que me pasó esto. Hoy lo digo y me da pena, por ejemplo. Tenemos que hacer lo mismo con lo positivo. Ese es un gran ejercicio, es gratis, todo lo podemos hacer o al principio del día o al final, y nos va a llevar a ese estado de bienestar, nos va a activar el parasimpático. También podemos, por ejemplo, hacer un diario de vida, un journaling, que es simplemente poner nuestros pensamientos en papel, ojalá escribiéndolo con un lápiz, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar un poco a mirar desde afuera nuestra vida, nuestros problemas, nuestras metas, y eso también es muy útil para entrar en estados de mayor calma.
Pauli, sabes que es tan importante lo que estamos conversando y podríamos dar tantos ejemplos también que ayudarían a todos, porque uno también reacciona a cosas a veces sin saber, uno está pasando por un momento, o quizás ni siquiera por un momento, por un estado que no es tan agradable y te puede llamar a alguien y tú respondiste con toda esa potencia a esa persona que no tenía por qué. Entonces yo creo que también vivimos en un mundo de como responderle a otros que no tienen por qué recibir eso, ¿cachai? Entonces también es importante como detenernos en eso y hacer una limpieza y respirar, que es lo mínimo que podemos hacer.